Bueno, muy buenos días tengan todas chicas. Creo que ya están completas. La compañera que falta pedir se excusó que no podía ingresar. Pero vamos a dar inicio oficialmente a nuestra competencia, que para hacerla más fácil pues la hemos llamado la competencia de sistemas, que les falta a ustedes pues para completar y poder irse a su etapa práctica. Recuerden que vamos a estar en junio todos los martes a partir de las 10:30, y en julio pues ya retomamos lo que es martes y miércoles para ya terminar con toda la temática. Bueno, chicas, aunque ya lo hice en el grupo de WhatsApp, voy a presentarme nuevamente para que ustedes me conozcan. Voy a abrir mi cámara para que puedan saber quién es su instructor de sistema. Hola, chicas. Bueno, chicas, para todas, mi nombre es Guillermo Alexander Burgos. Soy ingeniero de sistemas. Laboro desde hace 17 años en el SENA, en toda la parte que tiene que ver con los grupos de diseño y desarrollo de software, mantenimiento de equipos de cómputo, herramientas TI, herramientas ofimáticas, tanto a nivel presencial como virtual. Asignado siempre a las tradiciones de los programas de gestión bancable, de bancaria, perdón, gestión contable, de apoyo en salud, y pues desde ahora en todo lo que tiene que ver con los de asistencia administrativa. Y bueno, primero que todo, recuerden que lo que vamos a ver con ustedes es una competencia que hace parte de su formación, no es un curso aparte, no, es decir, no van a recibir ninguna certificación porque no es ningún complementario, es una temática ya de la parte técnica de su técnico de asistencia administrativa, en la cual vamos a calificar 5 resultados de aprendizaje. Les decía que había que tener por lo menos computador disponible para poder abordar las temáticas. Más que todo tener los programas básicos que son Excel, PowerPoint, Access igual, que son los programas pues que vamos a mirar aquí en la competencia, haciendo un mayor énfasis en el uso de la herramienta Excel, que es con la cual vamos a iniciar en el día de hoy. ¿Sí? Entonces ya en el transcurso de las demás sesiones, entonces de acuerdo a la necesidad vamos a ir abordando los otros programas. ¿Listo? Pero como les digo, vamos a tener un mayor énfasis con Excel. Y por eso me gustaría saber qué experiencia tienen en el manejo de Excel. Si saben lo básico o son más avanzadas en su manejo. ¿Sí? Entonces quisiera saber eso. Y de paso, pues cada una se va a presentar, ya que son poquitas, pues no nos En demoramos el mucho más. ¿Listo, chicas? Entonces, ¿quién empieza? Que empiece la vocera. profe, sino que no le escuché en el manejo de qué. ¿De qué? Que vamos a mirar lo que es manejo básico de Excel, pues qué experiencia tienen ustedes en el manejo de las herramientas de Office.
Me refiero a las cuatro que les mencioné. Excel, Word, PowerPoint y Access. ¿Sí? Sobre todo me interesa saber qué experiencia tienen en el manejo de Excel. Y de paso, pues se presenta. Y vamos a iniciar con la vocera. Vocera, ¿puedes presentarte? ¿No puedes? Bueno, ¿alguna otra? ¿Quién quiere iniciar la presentación? Profe, quisiera, bueno, iniciar. Bueno, inicia, Pablo. Mi nombre es Paola Sarria, soy del Bordo Cauca. En este momento me encuentro viviendo en Balboa. Mm, Estoy en incapacidad en mi casa y me dedico solo a estudiar por estos días. Ok. ¿Y en el manejo de Excel, sabes algo? De Excel, pues creo que manejo lo que manejan todas mis compañeras, lo básico, profe. Ok. Sí sé qué es, sí sé, pues, hacer una tabla y bueno, esas cosas. Pues no es que sepa mucho, pero sí sé lo básico. Ok. Ujú. Gracias. ¿Quién sigue? Profe, buenos días. Mi nombre es Lucero Vicente. Eh, Vivo en Balboa. Pues yo lo he hecho, lo básico. Una tabla sí, no sé hacer, pero ya. Eso nomás, ya eso casi no. No, no hay. Puro YouTube para poder entender. Ok. ¿Quién sigue? Profe, mi nombre es Yancy Zúñiga Rodríguez, vivo acá en Ajá. Boca. En el momento me dedico pues, a mirar y al estudio del el técnico en asistencia administrativa. En cuanto al programa de Excel, pues más o menos lo hace. Más que todo, yo creo que con mis compañeras hemos manejado lo que es Word. Pero No. Excel, no mucho. Muy bien. ¿Quién sigue? Las que Hola, faltan. profe, buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Yuri Fernanda Ordóñez. Profe, pues en Excel, digamos como lo básico, sé. Muy Y bien. ya, pues Ok. si uno no sabe algunas cositas, pues sí, así como dice mi amiga, entrar a YouTube. Eso está bien. ¿Quién falta? Profe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gine Carolina Ruiz Sánchez. Vivo en Balboa y ¿Qué manejo tienes de los programas? no, profe, pues yo lo que voy aprendiendo ahorita, porque para eso sí no sé bien de lo que es de Excel, de PowerPoint. Ok. ¿Y quién falta? Nos falta uno. Hola, profe. Mi nombre es Yuri Hola, Alexandra hola. Gómez. Pues también, Ajá. también sé manejar lo básico de Excel, de PowerPoint, de Word. Mucho no, pero pues sí sé defenderme un poquito. Muy bien. Bueno, ¿por qué les pregunto acerca de si saben manejar estos programitas? ¿Sí? Porque yo sé pues que de pronto en el colegio quizá les enseñaron un poquito del manejo de los programas de Office y sobre todo pues
que en las instituciones educativas hacen mucho énfasis en lo que es el manejo de Excel, o de pronto hayan hecho algún curso aparte, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Entonces es siempre bueno saber, digamos, cuál es el nivel que podría tener cada una en el manejo de estos programas. Porque de acuerdo a ese autodiagnóstico que hago acerca del manejo de los programas, pues me doy una idea pues, de cómo poder abordar cada uno de los programas con sus diferentes temáticas. ¿Listo? Entonces, bueno, de acuerdo pues, a lo que ustedes acabaron de mencionar, pues vamos a hacer un sondeo acerca de lo que es saber manejar en su parte básica la herramienta. Listo, entonces vamos a iniciar desde el comienzo, valga la redundancia, ¿no? Inicio, comienzo. ¿Sí? Pues para que ustedes recuerden, de acuerdo a los conocimientos que ya tienen, pues algunos conceptos y forma de aplicar, digamos, en este caso, fórmulas, funciones, aplicar formatos en Excel, para que lo vayan teniendo en cuenta, pues se requiere que ustedes de pronto tengan un muy buen manejo cuando terminen la competencia, pues de todos estos programas, y en especial el de Excel. Bueno, chicas, entonces, ¿cuál es mi forma de evaluar esta competencia? Entonces, siempre explico una temática y dejo una práctica, ¿sí? La cual pues ustedes van a realizar allá en la comodidad de sus casas, bien sentaditas, bien aplicaditas, ¿sí? Y me envían esa práctica. Entonces, el tiempo que tienen siempre es entre una sesión y otra. Es decir, por ejemplo, si yo les dejo una práctica hoy, pues tienen hasta la otra sesión de poderla realizar y terminar, y lógicamente enviármela. Y en cada inicio de cada sesión, pues responder las preguntas, dudas e inquietudes que ustedes tengan relacionadas a las prácticas pues, que yo les dejo. ¿Listo? Entonces esa es la forma como evalúo la competencia. Es bastante práctica. Entonces en las sesiones van a ser bastante prácticas también, de acuerdo a las temáticas que vayamos viendo. Y de acuerdo a la vista en cada sesión, es que se hacen o se basan cada una de las prácticas. ¿Listo? Y también vamos a tener talleres evaluativos que van a tener, digamos, un mayor porcentaje de respecto a las prácticas. Y es cuando reunimos, digamos, las temáticas de varias sesiones, hacemos un tallercito y esos son los que subimos a la plataforma Territorio para que quede como evidencia de que ustedes pues, van aprobando cada uno de los resultados de aprendizaje de los que requiere la competencia. ¿Listo? Entonces, esos, digamos, es el planteamiento de cómo vamos a manejar nuestra formación. ¿Tienen alguna pregunta, duda en cómo vamos a retomar toda esta competencia? Profe, Sí. lo que pasa es que en mi caso pues no tengo computador. Ajá. Bueno, en el caso, si tú manejas celular, pues si tienes de pronto un celular, pues que se le pueda descargar la app de los programas, pues para que no te quedes, ¿no? Te quedes tan atrasadito, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues necesitaría descargar la app de Excel, ¿sí? Pero descargar una app editable, porque es que hay muchas. Y hay unas que solamente nos permiten es abrir el archivo de Excel para poder leer, más no para poder trabajar en él. Entonces, hacer el descargue de una app editable. Entonces, sobre todo, pues para que lo tengas disponible en las sesiones. Luego tú ya de pronto ya te puedes conseguir, no sé, si pronto por allá
En Balboa tienen salas de internet donde puedas ya realizar las prácticas más cómodamente. Porque es que desde celular es bastante, pues para los aprendices, un poquito más complicado que manejarla en un equipo. ¿Listo? Pero para que no te vayas quedando y vayas realizando las prácticas que se hacen en cada una de las sesiones. ¿Listo? Entonces, eso sería. Ok, profe, son tres, PowerPoint, Excel y Word. Sí, sí, y también de pronto sería la de Axe. ¿Sí? Entonces, si el tiempo nos da de aquí hasta julio para poder manejar un poquito de ese programa, pues lo utilizaríamos. Bueno, pero eso ya yo les aviso. Pero inicialmente sí los tres más comunes, ¿no? Excel, Word y PowerPoint. Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio a este, digamos, repaso de lo que es el manejo básico de Excel. ¿Sí? Importante para poder de aquí en adelante abordar las demás temáticas. Entonces, por eso era la pregunta que les planteaba en su presentación, ¿no? ¿Qué sabían manejar de Excel? ¿Pueden ver la pantalla, chicas? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces vayan abriendo Excel para ir trabajando. Bueno, chicas, miren, aquí tenemos lo que es la ventana principal de Excel, que es más conocida como la interfaz gráfica. Esta es la interfaz que siempre vemos y ustedes, de acuerdo a lo que me indicaron, ya conocen perfectamente. ¿Sí? Y si saben lo básico, tal como lo sustentaron, pues ya saben cómo está dividida eh, esta ventana principal. Entonces, sin embargo, vamos a empezar desde esa partecita. Entonces, la interfaz gráfica de Excel está dividida de la siguiente manera. Primero tenemos lo que es la barra de título. Ahí nos indica el nombre del archivo y el tipo que podemos especificar en Excel. Porque no solamente podemos crear archivos de Excel convencionales, también podemos crear archivos de Excel con macros, y archivos de Excel como plantillas, ¿sí? Archivos de Excel para formatos de tipo texto, formatos CSV, bueno, y de muchos otros, los cuales ustedes como asistentes administrativos deben saber manejar. En especial, van a ustedes eh, manejar gran cantidad de datos. Por ello, es, es la recomendación para el uso de este programa, lo cual nos permite perfectamente trabajar en todos esos tipos de datos o de información que ustedes manejan continuamente. Bueno, la barra de títulos arriba donde ustedes acaban de abrir el archivo que les indica libro 1, bueno, o 2 o 3, bueno, no importa el número, pero esa es la que se denomina la barra de títulos. Ese libro 1 es el nombre que coloca Excel por defecto. Entonces, hasta este momento no está guardado el archivo, por eso aparece como libro. Luego, debajo, tenemos todas estas opciones que ustedes pueden ver aquí: archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Esas son las pestañas o vistas en Excel. Cada una de esas pestañas o vistas
tiene sus propias opciones. Si ustedes dan clic en cada una de ellas, miren que cada una de las opciones o la presentación de cada vista es distinta, de acuerdo a las herramientas que nos brinda cada una de ellas. Entonces, siempre está activa cuando ustedes abren Excel la pestaña inicio, que es todo lo relacionado al formato de texto, que es lo básico que uno debe aprender a manejar en Excel. Entonces, aprender todas estas opciones de esta pestaña, ¿sí? Repito, hace parte de lo que es el formato al texto, que es lo básico de Excel. Luego de esas pestañas, tenemos estas dos barras. Esta barra larga que ustedes ven aquí, esa es la barra de título, en donde ustedes pueden mirar las fórmulas o funciones que se utilizan acá en estos cuadritos. Y este cuadrito que está acá a la izquierda, este pequeñito, es el cuadro de nombres. Ese cuadrito de nombre siempre les va a indicar en qué posición se encuentran acá en estos cuadritos. Si ustedes dan clic en cualquiera de ellos, observen que esa posición va a cambiar. Entonces, miren, estoy aquí, me indica que estoy en C19. Si doy clic por acá, me indica que estoy en O2. Si doy por aquí, me indica que estoy en J21. Entonces, recuerden, ese cuadrito siempre les muestra o les indica en qué posición se encuentran ubicados. Luego tenemos esta gran cuadrícula, ¿sí?, que se denomina una matriz. ¿Por qué se denomina una matriz? Porque las matrices están divididas en columnas, que para nuestro caso son todas estas letras que ustedes ven acá arriba, en posición vertical. Entonces son las columnas de Excel. Y la fila son todos estos números que ustedes ven acá a la izquierda. Entonces, columna, filas. Y cada cuadrito se llama celda. Entonces, cada celda es la que tiene una posición específica dentro de la matriz. No puede haber ninguna celda con la misma posición. Es decir, no pueden haber dos posiciones C11. Eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, cada celda es diferente. Y por último tenemos acá las hojas, ¿sí? Entonces, en esto es que se divide Excel. Entonces, prácticamente la interfaz de Excel está dividida entre hojas. Entonces, en este momento solamente tenemos una sola hoja, pero podemos crear más en este botoncito del más que está al lado derecho de la hoja 1. O dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, entonces hay versiones que ya traen activas 3 hojas. ¿Sí? 3 hojas. Y también tienen el botoncito del más para poder crear más. Eso más que todo son de las versiones de 2013 hacia abajo, las que traen las 3 hojas activas. De la 2013 en adelante, solamente trae una hoja activa con el botón para poder insertar más hojas. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como se divide la ventana principal de Excel. Y todas las hojas tienen exactamente la misma estructura. Es como si fuera una copia. Miren que ahí creé una hoja y pareciera como si no hubiera pasado nada. Creo otra y miren que no hubo ningún parpadeo. ¿Por qué? Pues porque las hojas tienen exactamente o se dividen de la misma estructura. ¿Qué es lo importante
de que ustedes sepan manejar la parte básica de Excel, que ustedes sepan interpretar datos, interpretar información, hacer una correcta interpretación de las fórmulas o funciones que ustedes utilicen. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque cuando vayan a etapa práctica, ¿sí? Y las pongan, digamos, a aplicar fórmulas o funciones, ustedes sepan hacerlo de la manera correcta. Y la aplicación de las demás herramientas que alcancemos a ver en Excel, entonces la base es la interpretación. ¿Sí? Con que ustedes hagan una correcta interpretación de lo que les acabo de indicar, entonces créanme que no les va a quedar dura o difícil ninguna de las herramientas de Excel. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las partes de esta pestaña inicio, ¿sí? Que es prácticamente lo que uno haría en un curso de Excel básico. Aplicar todas las opciones de esta herramienta de inicio. De ahí, como les dije, es la base para la aplicación de las otras herramientas que están en las otras pestañas, incluyendo la pestaña del desarrollador, que ya es para cuando uno hace ya un manejo muy avanzado de la herramienta. ¿Qué tipo de datos podemos guardar, registrar o almacenar en Excel? Entonces, lo que las celdas de Excel permiten organizar más que todo son texto o números. Esos son los dos tipos de datos que permite Excel guardar en sus celdas. Texto o datos. Por eso es que está mal dicho cuando usted le dicen miren esta base de datos en Excel. Tengan esta base de datos en Excel. Les envié por correo una base de datos en Excel. Cuando estén trabajando, vean, fíltreme esa esa base de datos en Excel. Haga cálculos con esa base de datos en Excel. Entonces, ojo, chicas. Está mal dicho el concepto de base de datos cuando ustedes estén utilizando Excel. ¿Por qué? Porque Excel solamente nos permite guardar dos tipos de datos. Texto o números, como ya se les indicó. En cambio, una base de datos permite guardar cualquier tipo de información. No solo texto o número, también videos, audio, animaciones, imágenes, ¿sí? De todo. Entonces, pero como Excel solamente permite datos y números, o texto y números, entonces no es considerada una herramienta para crear o diseñar bases de datos. Aunque sí se haga uso de algunas características que tiene una base de datos. Por ejemplo, el poder guardar información o registrar información. ¿Sí? Filtrar información. Hacer análisis de la información. Hacer búsqueda a través de la información que ustedes tengan en las hojas de Excel. ¿Sí? Entonces, todas esas que son características de una base de datos se pueden aplicar aquí en Excel. Pero no son bases de datos como tal. No son bases de datos como tal. Entonces, como dijo una aprendiz, entonces, ¿qué es lo que tenemos en Excel, profe? ¿Qué es lo que tienen en Excel? En vez de base de datos, ¿qué tienen? De lo que ustedes tienen son hojas de datos, listas de datos, tablas de datos. ¿Sí?
Cualquiera de las tres definiciones es la correcta para el manejo de información y de datos en Excel. Listas, tablas o hojas de datos, pero no bases de datos. ¿Sí? Entonces, para que tengan claro ese concepto. Aunque en las oficinas está muy dado a llamar a toda la información que ustedes tengan en Excel como bases de datos. ¿Sí? Digamos que la gente se ha enseñado a decirle así. Y créanme, ha sido bastante difícil sacar de sacarles de ese Profe, pensamiento a las personas. qué pena interrumpirlo. Dime, Es que no le escuchamos bien. Pues no sé si mis otras compañeras, pero yo no le escucho bien. Por ratico se corta. ¿me están escuchando bien las demás? No, profe, por ratico se le corta. Debe ser por la conexión. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Profe, es por momentos que se corta y no se le entiende. Ya. Bueno, igual la sesión se está grabando para cuando terminemos, entonces yo se las publico en el grupo por si quieren volverla a mirar. Bueno, ¿qué podemos hacer en las celdas de Excel? Entonces vamos a aprender a digitar información. Entonces les decía, en Excel podemos guardar solo dos tipos de información, texto o número. Sí. Otra cosa importante. Cada posición de la celda tiene que ver con la columna y la fila donde esté ubicada la celda. Entonces, por ejemplo, miren, si me ubico aquí, ¿cómo me doy cuenta dónde estoy ubicado? Pues miren que hay un cuadrito más repintadito, que ese es el cursor, que me indica siempre dónde estoy ubicado. ¿Sí? Entonces, en mi caso, está colorcito verde. A veces aparece en negro, dependiendo de la versión de Excel también aparece en blanco. Pero es el mismo. ¿Sí? Entonces, este cuadrito repintadito es el cursor. En este momento tengo el cursor aquí ubicado en esta posición. Entonces, ¿cómo leo esta posición de esta celda que está aquí? Entonces, tenemos dos formas. Ya saben la primera, que es mirando este cuadrito de acá de la esquina izquierda. En este caso nos indica F7, que estamos en F7. Pero como me doy cuenta que en realidad sea F7. Entonces, donde están ubicadas, miren hacia arriba en qué columna están. Entonces, miren, en F, y luego miran a la izquierda en qué fila están. 7. ¿Sí? O miren la columna, cuál se sombrea y cuál es también la fila que se sombrea. Miren que en este momento está más oscurita la columna F y la fila 7 respecto a las demás. Si lo ubico por acá, miren que ahora se sombrea más oscura la columna C y la fila 3. Lo mismo pasaría si me ubico por acá. Entonces, en este momento, miren, está más oscurita la columna K y la fila 3. Entonces, esas son las diferentes formas en que ustedes pueden leer o saber la posición de una celda, fuera del cuadro de nombres. ¿Listo? ¿Por qué es importante saberse ubicar? Porque de la ubicación de cada celda depende si nuestras fórmulas
están correctamente estructuradas o interpretadas. Lo mismo ocurre cuando utilice las funciones que trae incorporadas Excel, que son muchas, ¿sí? Son bastante las funciones que podemos utilizar y que nos brinda Excel. Entonces en el transcurso de la competencia, entonces vamos a ir viendo varias de esas funciones importantes que ustedes pueden utilizar ya cuando estén en etapa práctica y que les exigen un buen manejo. Bueno, miren, entonces con esto ustedes ya saben cómo ubicarse y saber la posición de la celda. Bueno, entonces vamos a crear 3 columnas de datos. Entonces vamos a crear una columna que se va a llamar número 1. Para escribir en una celda simplemente se ubican y empiezan a escribir. Número 2. Y vamos a crear una columna resultado 1. Resultado. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el título de la columna resultado 1 se me alcanza a pasar acá a la columna D. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, debo ampliar el tamaño de la celda a lo ancho. Entonces, ¿cómo le amplío el tamaño? Entonces, me ubico entre las 2 columnas donde se pasa el texto que acabamos de escribir. En este caso, entre las columnas C y D. Entonces, me ubico en el límite entre C y D. Miren que ahí acerco el cursor del mouse. Entonces, miren, si lo tengo acá en la cuadrícula, está en una cruz blanquita, ¿lo ven? Esta de aquí que estoy moviendo. Si acerco el puntero del mouse en el límite entre las columnas C y D, miren que la flechita cambia. ¿Sí? De cruz blanquita a una cruz negrita con dirección izquierda-derecha, con flechita izquierda-derecha. Entonces, estando ahí ubicados, con clic sostenido, el botón izquierdo del mouse, ustedes lo sostienen y lo arrastran un poquito a la derecha. Cuando ustedes vean que ya ocupa toda la palabra, ahí lo sueltan. Entonces, de esa manera, pues ya nos queda toda la palabra en una única celda. Y ya no miren que ya no se pasa a la otra columna. Entonces, esto es ampliar la celda hacia lo ancho. Y lo mismo pasa si queremos ampliarla en lo alto. Pero eso lo hacemos acá en la fila. De la misma manera. Que si queremos ampliar el tamaño de estas celdas, de toda esta fila, miren. Entonces me ubico entre el límite entre 1 y la fila 2. Miren que ahora nos aparece la flechita en 2 direcciones, pero ahora arriba hacia abajo. Entonces acá era izquierda-derecha para el ancho. Y acá es arriba abajo para el alto. Entonces con clic sostenido le amplío el tamaño a toda esa fila, miren. Entonces miren que en estos momentos tenemos más ancha todas las celdas de la fila 1 en relación a las demás. ¿Qué le puedo aplicar a estos títulos de columna? Le puedo aplicar todas las opciones de formato. Le puedo cambiar el tipo de letra aquí. Puedo elegir el tipo de letra que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ponerle esta Arial Narrow. Puedo cambiarle el tamaño. Aumentarlo como disminuirlo. Miren. Vamos a dejarle un tamaño
8. ¿Qué más puedo hacerle a estos títulos? Aplicarle negrita, cursiva, podemos darle subrayado, pero si damos clic en la flechita podemos ver los diferentes estilos de subrayado, si normal o doble. Pongámosle doble. Entonces miren cómo nos quedan los títulos en este momento. ¿Qué más podemos aplicar al título? Podemos aplicarle un color de relleno. Aquí en el botoncito que parece un tarrito de pintura, damos clic en la flechita y podemos seleccionar el color de relleno de fondo. Entonces miren, ahí lo tenemos. Por ejemplo, pongámosle este verde. ¿Qué más formato podemos aplicar? Podemos alinearlo, izquierda, centro, derecha, o la alineación interna, en la superior, en el centro y en la parte inferior. Entonces vamos a alinearla hacia el centro y que también no lo alinee internamente en el medio. Y miren que estos títulos se van a subir un poquito. Ahí está. Entonces todo esto tiene que ver con el formato al texto. ¿Sí? Lo demás son formatos a los números que ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces tenemos esos tres títulos de columna. Y vamos a ingresar los siguientes datos. Por ejemplo, para la columna número 1 va a tener estos valores. 78,9, 25,3, 37,4, 10, 15,1, 43,8, perdón, 67,2, 99,6, 81,5, 12,7 y 63,2. Miren los datos que tenemos aquí en la columna número. Observen estos dos números que están acá. Miren la alineación que tienen cada uno de ellos. Unos están a la derecha y otros están a la izquierda. Bueno, ¿con qué fin les puse esos dos datos que quedaran en la izquierda? Resulta y acontece que en Excel, dependiendo del equipo en donde ustedes estén trabajando, a veces los números decimales se escriben con punto y no con coma, o viceversa. Pueden encontrar que los decimales se escriban con coma y no con punto. Entonces, ¿cómo sé
si para escribir los números en decimal debo ponerlo con punto o con coma. Porque repito, chicos, ¿sí? Se pueden encontrar un equipo en el que el decimal no sea la coma, sino el punto. ¿Sí? Y que cuando ustedes escriban los números con comas y vayan a aplicar la fórmula, los resultados le dan erróneos. ¿Sí? Es precisamente porque en el equipo en el que ustedes están trabajando, el decimal no sea la coma, sino un punto. ¿Sí? Pero ¿cómo me cercioro para saber cuál de los dos debo utilizar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer esta prueba, tal cual como están aquí. Si ustedes escriben cualquier número con decimal, con coma, y si el número automáticamente se puso hacia la derecha, entonces ese es el signo decimal. Es decir, que en ese equipo el decimal es la coma. Entonces, en este caso, miren, acá en mi equipo, para yo poder escribir un número con decimal, debo usar la coma. ¿Por qué? Porque el número me quedó alineado a la izquierda de la celda. Es decir, que estos dos números que me quedaron acá a la derecha están incorrectos. ¿Sí? Incorrecto. Es decir, que el punto no es el decimal acá en mi equipo. ¿Por qué? Porque me quedaron alineados a la izquierda. ¿Listo? Pero ustedes se pueden encontrar con un equipo en que ustedes digitan el número con punto y si llegado el caso les queda a la derecha, es porque en ese equipo siempre para escribir cualquier número con decimal deben usar el punto. ¿Sí? Entonces esa es la forma en que ustedes comprueban si el decimal es con punto o es con coma. Y les repito, depende de cómo hayan configurado el equipo donde ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, para que no tengan problemas de error de decimal, ustedes ya saben cómo hacer esa comparación. ¿Listo, chicas? Entonces, ahora sí voy a escribir correctamente el número acá en mi equipo para que los cálculos me den correctos. Entonces, ya sé que acá en mi equipo el decimal es la coma. Entonces, 67,2. Entonces, miren que ahí ya quedó a la derecha. Y 81,5. Al darle enter, él se alinea automáticamente a la derecha. Ahora sí están los números correctos. Y digitemos los valores para esta columna número 2. Entonces, por ejemplo, 18.1, 9,23, 24,97, 7,77, 32.8, 54.236, 76.14, 69.356, 2.765 y 38,76. ¿Qué más formato le podemos aplicar a estas columnas que acabamos de crear? Bueno, o a esta pequeña tablita de datos. Entonces podemos seleccionar
toda la tablita, miren, de esta manera. Podemos aplicar los bordes. Aquí en este botoncito que está aquí. Damos clic en la flechita y aquí nos aparecen todos los estilos de borde que podemos aplicar. Entonces vamos a indicarle que muestre todos los bordes. Y miren cómo queda ahora la tablita. Estos números yo los puedo alinear al centro si así lo quiero. También le puedo aplicar un color de relleno a las demás celdas de la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle este amarillito. Y miren que de esa manera le vamos dando formato a nuestra tablita de datos. Listo, entonces ya tenemos dos columnas con sus diferentes datos, en este caso números. Vamos a calcular la columna resultado 1 mediante la siguiente fórmula. Voy a ponerla por aquí. Entonces, si yo le digo, aplíqueme esta fórmula. Número 1 por número 2. Es una fórmula muy sencilla de aplicar. Pero veamos qué es lo que pasa al interpretarla correctamente. Entonces, voy a indicarles los errores más comunes que cometen los aprendices cuando los ponen a interpretar fórmulas. Entonces, les dan las fórmulas, les dicen aplíquenlas, interprétenlas y están errando en lo siguiente. Primer error que cometen cuando interpretan una fórmula. La fórmula tal cual yo se las estoy dando aquí es la fórmula textual, literal, para que ustedes la lean. ¿Sí? Resultado 1 igual a número 1 por número 2. ¿Cuál es la falla? Entonces, el primer error es interpretar la fórmula tal cual se la están mostrando. Es decir, hacer esto. Mira. Entonces, se ubican aquí en resultado 1, donde van a hallar el cálculo de la fórmula, y hacen esto. Bueno, antes que todo, cuando ustedes vayan a crear una fórmula en Excel, siempre deben empezar en la celda donde van a mostrar el resultado, siempre deben indicar al inicio el signo igual. Siempre. Con eso ya sabe Excel que ustedes van a hacer un cálculo de alguna fórmula, no importa cuál fórmula sea. Entonces, Excel ya sabe que con ese igual ustedes van a hacer un cálculo. La falla está en la forma de interpretar. Entonces, miren qué hacen los aprendices. Entonces, miren, dicen, resultado 1. Van y lo buscan. Entonces, como aquí lo encuentran,
lo selecciono. ¿Listo? Entonces, miró la fórmula, vio resultado 1. Como lo encontró en esa celda, entonces la señaló. Y luego, ¿qué hizo? Igual. Entonces, resultado 1 es igual a número 1. También busca dónde encuentra este número. Entonces, como aquí lo encuentra, le da clic ahí. Por el signo de la multiplicación en Excel es el signo asterisco. Por número 2. Entonces, como aquí lo encuentra, también le da clic. ¿Listo? Y con eso interpretó esa fórmula que se le acabó de dar ahí. ¿Está errónea la interpretación? Sí. ¿Por qué? Porque tomó la fórmula textualmente como se la dieron. ¿Sí? Entonces miró cada valor y como lo encontró allá en la celda, entonces simplemente lo seleccionó. ¿Sí? Entonces, chicas, no hay que interpretar las fórmulas tal cual se las está mostrando. ¿Por qué? Porque es un error. Porque seleccionó los títulos de columna y ustedes ya saben que dos textos no se pueden multiplicar. También hay otro error más aquí. Tiene dos signos iguales. Y eso no puede ser. Solamente debe especificar el primero para indicar que se va a aplicar una forma. Entonces miren, no hay solo un error. Hay dos. El de interpretación y el de los signos iguales. Si damos un enter ahí, entonces nos va a aparecer ese error de valor. Que lo que nos indica es que la fórmula está mal interpretada. Es decir, no se seleccionaron las posiciones correctas. ¿Listo? Primer error, chicas. Ténganlo en cuenta. Créanme, chicas. Lo cometen este error. Aunque ustedes vean, discúlpenme la palabra, un error tonto, lo están cometiendo. Segundo error. Es parecido, casi igual al primero. Pero ¿qué hace? Entonces, como saben que no hay que volver a repetir este primer valor de la fórmula, sino que hay que ubicarse en la celda donde va a mostrar el resultado. Entonces, ¿qué aprendió? A ubicarse primero. Entonces, resultado 1, va y lo busca. Usted ya sabe que no es este el título, sino en dónde va a mostrar el resultado. Entonces, en este caso, lo va a mostrar aquí. ¿Y qué hace? Entonces, ya sabe que tiene que ubicarse primero y que el primer, digamos, valor de la fórmula no se vuelve a seleccionar. ¿Sí? Entonces hace lo siguiente. Entonces dice, igual, resultado, ya sabe que no hay que volverlo a tomar, sino toma los valores que están después del igual. El resultado 1 es igual a qué? Número 1. Y vuelve y selecciona dónde encuentra el número. Por números. Volvió a cometer exactamente el mismo error anterior. Lo único de lo que se acordó fue que no hay que repetir el igual. Pero la interpretación de número 1 y número 2 es lo que está incorrecto aquí. Porque no hay que seleccionar los títulos de las columnas. ¿Sí? Si damos un enter ahí, vuelve y nos aparece el error de valor.
que ya saben lo que indica, que ha hecho una mala interpretación de los valores de la fórmula. ¿Listo? Segundo error. Tercer error que no hay que cometer. Entonces, vuelve nuestro aprendiz y se ubica aquí en resultado 1 y dice igual. A número 1. Ya sabe que no hay que seleccionar el título, sino el valor que está en la celda. Y hace lo siguiente. 78,9 por 18,1. ¿Por qué los pone así? Porque le dijeron que no se tomaba ni los textos ni los números de columna, sino el valor de la celda. Entonces los escribió de esa manera. Hizo la fórmula así. Si damos un enter, nos muestra el resultado. Es correcto. Pero ¿qué es lo que está mal? Que tomó el valor de la celda. Es decir, el número que aparece en la celda. Ese es el valor de la celda. Y no tomó la posición, que es lo correcto que hay que tomar cuando ustedes interpretan una fórmula. ¿Listo? ¿Por qué está mal aquí? Porque ustedes dirán de pronto, pero profe, si el valor es correcto. Sí, es cierto. Ese resultado es correcto. 78,9 por 18,1 me da ese valor. Pero entonces, ¿por qué está mal? Dirán ustedes. Está mal en lo siguiente, chicas. Cuando ustedes aplican una fórmula o una función en Excel, ustedes esa fórmula o función pueden copiarla a las demás celdas y el resultado les aparece automáticamente. Entonces, ¿cómo copian una fórmula o una función? Entonces, si ubican en la celda donde tiene la fórmula, ¿cómo me doy cuenta si esta celda tiene fórmula? Entonces, me ubico aquí y miro acá en la barra de fórmula. Entonces, miren que acá me aparece la fórmula que apliqué aquí. Porque en la celda nos muestra solo el resultado. Si quieren ver la fórmula que se aplicó en esa celda, se ubican en la celda y miran acá arriba qué fórmula fue la que se aplicó ahí. ¿Listo? Entonces aquí aparece. Entonces me ubico en la celda que tiene la fórmula y miren que el cursor, ¿recuerdan el cursor, el cuadrito más repintado de Excel? Miren que ese cursor tiene un puntico, un cuadrito ahí en la parte inferior derecha. ¿Lo ven? Ahí está. Observen el puntero del mouse. Cruz blanquita. Y si lo acerco a ese puntico del cursor, me cambia a una cruz negrita, sin ninguna dirección. Miren, cruz blanquita, cruz negrita. Blanquita, negrita. Entonces, cuando cambie a esta cruz negrita, entonces ustedes con clic sostenido arrastran hacia las demás celdas y obtienen el resultado. Pero ¿qué pasó? Que me puso el mismo cálculo en todas. ¿Por qué pasa eso? Porque en la fórmula utilizó fue el valor que estaba en la celda. Y los valores de la celda, en este caso, como son números, los números son constantes. ¿Qué quiere decir que un número sea constante? Es decir, que ese número nunca cambia. Siempre va a tener el mismo valor. Por eso, al copiar la fórmula, nos aparece el mismo valor para todas. ¿Por qué? Repito, porque los números son constantes. Y eso fue lo que se utilizó en la fórmula. Por eso es un error que no hay que aplicar. O sea, chicas, cuando ustedes apliquen sus fórmulas, no tomen los valores de la celda. Porque únicamente queda bien para el primero
Y cuando copian a las demás, se les va a duplicar el mismo resultado. Así como lo vimos cuando copiamos la forma. Listo, entonces esos son los 3 errores que no deben de cometer. Y ya saben, las fórmulas no se interpretan tal cual se las estén mostrando. ¿Sí? ¿Cómo es la correcta interpretación de la fórmula? De esta manera. Entonces nos ubicamos donde queremos mostrar el resultado y empezamos con el igual. Entonces decimos, resultado 1 es igual a ¿qué? A número 1. Ya sabemos que no es el título de la celda, no es el valor de la celda, sino la posición. Entonces le doy clic a este primero. Entonces, eso me da la posición A2. A2 es donde está escrito este valor que está aquí, 78,9. ¿Listo? O sea que para nuestro caso, número 1 es igual a A2. Por número 2. Entonces ya sabe que no es el título ni el valor de la celda, sino la posición. Si le doy clic, ya me la asigna. B2. Entonces, B2 para nosotros reemplaza a este número 2. Es decir, que la fórmula nos queda que el resultado 1 es igual a A2, que es número 1, por B2, que es número 2. Ahí sí ya le doy un enter y ya tengo el resultado correcto. Miren que es el mismo cuando hicimos la multiplicación con los dos números. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si ahora copio esta fórmula a las demás celdas, miren que ya no se me muestra el mismo valor, sino cada valor de multiplicar cada celda con la otra. Ahí sí ya me queda correctamente interpretada esta formulita. Y miren el trabajo que nos ahorra Excel. ¿Sí? Con solo hacer la primera correctamente, ya podemos copiar a las demás. Ojo, siempre y cuando esté correctamente interpretada la primera fórmula, podemos copiar a las demás. Porque si ustedes hacen una mala interpretación, ya saben que los siguientes valores les van a dar erróneos. O los mismos, dependiendo de cómo interpreten. ¿Qué hizo Excel por nosotros? Entonces voy a mostrarles aquí más grandecito. ¿Qué fue lo que hizo Excel por nosotros? Miren que la fórmula inicial es A2 por B2. Si paso a la siguiente, si lo hiciera a mano, tendría que haber escrito A3 por B3. Y así sucesivamente. A4 por B4, A5 por B5. Entonces, ese es todo el trabajito que Excel nos ahorra. El tener que haber hecho cada fórmula y tener que ir variando las posiciones de la celda, de acuerdo en donde estén los datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos ahorra Excel. Cambiar las posiciones de las celdas. ¿Listo? Entonces, esta es la forma correcta, chicas, de interpretar una fórmula. ¿Sí? Ustedes ya saben, no cometen los 3 errores que les acabo de indicar. Bueno, veamos otra cosa. Creemos una nueva columnita. Por ejemplo, pongámosle porcentaje. Así, porcentaje.
y pongamos este porcentaje. Por ejemplo, 15%. Le aplicamos los bordes. Si ustedes quieren copiar este mismo formato de esta celda a esta otra, ¿cómo lo hacen? Entonces miren, nos ubicamos en esta celda para copiar el formato. El formato, ya saben, es el tipo de letra, el tamaño, el color. Nos ubicamos aquí, en la pestaña de inicio. Damos clic aquí en este botoncito de la brochita, ¿lo ven? Entonces, este botoncito copia el formato de la celda. Le damos copiar. Y luego le damos clic a esta celda y va a quedar con los mismos colores, tipo de letra, tamaño y demás formatos que se aplicaron aquí. También damos un clic y automáticamente, miren, aplicó el formato. Incluso cambió el formato del número. Miren. Anteriormente lo tenía en términos de porcentaje y ahora no lo puso en decimal. Entonces, 15% en porcentaje es igual a 0,15 en décimo. Pero si yo quiero volverlo a dejar en porcentaje, ¿dónde se lo cambio? Nuevamente, en inicio, aquí están todos los formatos de número, tipo moneda, tipo millares o tipo porcentaje. Entonces, como este necesitamos volverlo a porcentaje, entonces seleccionamos la celda y le damos clic aquí. Y miren que ya no lo voy a colocar en términos de porcentaje. Estos botoncitos que están aquí y acá nos sirven para aumentar decimales, este que tiene la flechita a la izquierda, y disminuir decimales, este que tiene la flechita hacia la derecha. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces miren, por ejemplo aquí en la columna de resultado, la seleccionamos completa. Si quiero aumentar un decimal, simplemente le doy un clic y observen que acá se aumenta un decimal más. Le di clic ahí y se aumentó un decimal. Le di otro y se aumentó más. Pero si yo quiero quitarle los decimales, entonces presiono el otro botoncito, el que tiene la flecha hacia la derecha. Cada vez que ustedes pulsen una vez, quitan un decimal. Ahí le quité uno. Y le quité otro. Otro. Y aquí ya lo dejo sin decimal. Entonces de esa manera quitan y aumentan decimal. Y creemos otra columna que se llame resultados. Copian el formato de toda la columna, ya saben cómo hacerlo, y se lo aplican a esto. Resultados, vamos a calcularlo con la siguiente forma. Entonces vamos a decir que resultados va a ser igual a qué. Resultados va a ser igual a resultado 1 por porcentaje. Interpretamos esta fórmula aquí. Y decimos correctamente, resultados es igual a qué.
Ahí se me desconectó acá. Espérenme un momentico, chicas. Ahí ya pueden volver a ver pantalla. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces decíamos, resultados es igual a qué? A resultado 1, que es este, ya saben en la posición, por porcentaje, que es esto. Damos un enter y ahí obtenemos el resultado. Y copiamos a las otras celdas. 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos da 0? Entonces ya sabemos que cuando copiamos las fórmulas, Excel varía las posiciones. Es decir, que en la siguiente celda me debió hacer esta multiplicación. Este valor de aquí, que es C3, por esta de aquí, que es B3. Y así sucesivamente para las demás. Como no hay nada aquí, por eso es que nos pone 0. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta de poder hacer este cálculo? Que cada uno de estos valores de la columna resultado 1, que nos indica aquí, se multiplique por este porcentaje. Si lo hacemos manual, me quedaría de esta forma. Igual C3 por este valor de aquí. El siguiente, igual C4 por nuevamente el porcentaje de aquí. Sigo. C5 por 15%. Igual. Y así sucesivamente para los demás. Pero quiere que miren algo. Pongan acá atención, chicas. Estoy ubicado aquí en el primer resultado de la columna, que fue C2 por D2. O sea, estos dos de aquí. Observen acá. Miren ustedes acá en la barra de fondo. ¿Qué pasa si bajo a la siguiente celda? Y a las demás. ¿Qué pasa con ese D2? Miren que nunca cambia. Siempre es el mismo valor. ¿Sí? Siempre. Lo que cambia son los valores de resultado 1, es decir, toda la C. C2 por D2, C3 por D2, C4 por D2. Entonces, para poder copiar la fórmula de aquí hacia abajo, ¿qué es lo que debo hacer? Como siempre voy a utilizar esta celda que tenemos aquí, esta celda debemos fijarla. ¿Qué quiere decir que nosotros fijemos una celda? Debemos hacer que la celda no cambie su posición. ¿Y cómo hacemos para que una celda no cambie su posición? ¿Alguna sabe cómo hacemos para que una celda no cambie su posición? No, señor.
Cuando ustedes quieran que una celda siempre mantenga su posición, es decir, que siempre sea la misma, para nuestro caso, que donde está este 15% siempre sea D2, le debemos hacer lo siguiente. Entonces la fórmula es, resultados es igual a resultado 1, que es C2, por este porcentaje. Pero como queremos que esta celda D2 no cambie su posición, siempre se mantenga fija, debemos agregarle estos dos signos. Entonces le agregamos el signo pesos de esta manera. Pesos aquí y pesos acá. Entonces, de esta manera, le estamos indicando a Excel que esta celda D2 nunca cambie. Siempre sea D2. ¿Sí? Asignarle los dos signos. Aquí se los puse en forma manual. Pero ¿cómo se los pongo en forma automática? De esta manera. Entonces, ya lo vieron manual. Ahora, si yo se lo quiero asignar automático, me ubico acá al final, miren, acá al final del 2 y pulso la tecla F4, la de su teclado. Entonces miren, ahí le pulso F4 y automáticamente le asigna los dos signos pesos. Pero hay que ubicarse bien para pulsar F4, porque puede ocurrir esto, que ustedes se ubiquen por aquí y pulsen F4 y miren que en ese caso la que se vuelve fija es C2 y esa es la que no necesita. Entonces la que necesitamos es D2, F4 y ahí ya me queda fijada esa celda. Damos un enter, me muestra el resultado y ahora sí, con toda confianza copio la fórmula a las demás celdas y observen que ya nos muestra los resultados. ¿Por qué? Porque fijamos la posición de la celda. Ahora miren lo siguiente. Vuelvan a observar acá en la barra de forma. A medida que voy bajando las celdas, ¿qué pasa con ese D2? Miren que está quietica, nunca cambia. Es decir, que esa celda quedó fija. ¿Cuándo debemos fijar la posición de una celda? Cuando realicemos operaciones entre varias celdas con una única celda. Es decir, que las celdas que son únicas son las que siempre debemos fijarle su posición con el signo pesos para que no cambie. ¿Listo? Solo en estos casos. Profe, ¿Sí? eh, no, yo no entendí cómo saca el porcentaje. Ah, ¿cómo sacar porcentaje? Sí, ese punto no lo entendí. Ese es simplemente formato. ¿Sí? Te les decía. Voy a hacerlo acá. Mira. Si nosotros digitamos acá el 15%, pero queremos que esta celda tenga el mismo formato de las que tenemos acá.
Es decir, con los mismos colores, tamaños de letra, negrita, cursiva, lo que sea. Queremos que esta celda tenga el mismo formato. Entonces selecciono la celda, esta de acá, copio el formato. ¿Cómo copio el formato de esta celda? Con este botoncito de la brochita. Entonces le doy clic ahí, ya me aplica el formato y le doy clic a la celda que quiero que quede con ese formato. Entonces le doy clic aquí y mira que me aplicó tanto los colores, pero también aplicó el formato de la celda. Entonces aquí no lo dejo en cero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero volver a que me vuelva a poner el 15%, debo especificarle nuevamente el formato. Entonces voy a inicio, me ubico aquí en esta partecita de número y estos son todos los formatos que yo puedo aplicar a los números. Entonces está el formato de moneda, el formato de porcentaje y el formato de millas, de millares o de miles. Entonces, como lo que necesitamos es que aquí nos quede nuevamente el 15%, entonces seleccionamos la celda y le damos clic aquí al botoncito de porcentaje. Y mira que ya me lo vuelve a poner como el 15%. Y eso fue lo que hicimos. Ah, ok, profe, gracias. Ahí se me volvió a desconectar. Denme un momentico, chicas, que se me volvió a desconectar. A ver. Eso, ahí ya volvió. Bueno, creemos esta otra columna. Pongámosle operación. Operación 1. Esa dejémosla sin formato. Y aquí en operación 1 vamos a realizar la siguiente fórmula. Vamos a indicar que operación 1 va a ser igual al resultado 1 más resultado 2 por porcentaje más número 1 menos número 2 dividido entre nuevamente número 2. Entonces nos piden hacer esta forma. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces decimos operación 1 es igual
al resultado 1, que es este, más resultado 2, que es este, por porcentaje. ¿Hay que hacerle algo a ese porcentaje? Sí. ¿Qué hay que hacerle a porcentaje, chicos? Lo acabamos de ver. Profe, con lo del Profe, cuadro. ah, el signo pesos se coloca. Exacto. Muy bien. Hay que fijarlo, chica. Esa es la respuesta. Hay que fijarlo. Entonces, estando aquí al final de 2, pulsamos F4. Listo. Ahora sí ya la fijamos. Y continuamos. Más, número 1, menos, número 2, y dividido nuevamente entre número 2. Entonces así nos queda la fórmula. Damos un enter y ahí obtenemos el resultado. Le quitamos esos decimales, ya saben, con el botoncito, y lo dejamos que quede entero. Copiamos a las demás celdas. Ahora, creemos una columna nueva que se llame operación 2. Sin formato, así como operación 1. Y la fórmula va a ser esta misma, pero con paréntesis. Por ejemplo, vamos a poner paréntesis aquí. Y vamos a poner paréntesis aquí. Aquí no es número 2, número 3, sino 2. Bueno, chicas, entonces miren. Que tenemos exactamente ordenados los mismos valores, salvo que en operación 2 hay que utilizar estos dos paréntesis. Entonces veamos si en operación 2 nos da los mismos resultados que en operación 1. Esta sin paréntesis y esta con paréntesis. Entonces resultado 1, que es este, más, abro paréntesis, resultado 2 por porcentaje, pero recuerden que porcentaje va fijado, cierro paréntesis, más, abro paréntesis nuevamente, número 1, menos, número 2, cierro paréntesis, dividido entre número 2 nuevamente. Entonces, así nos quedaría la fórmula para operación 1, con paréntesis. Demos un enter y veamos si nos da el mismo resultado. Quitemos los decimales y observen que nos da completamente diferente. Copiamos a las demás celdas y miren que todos son distintos. Ahora la pregunta es,
¿Por qué si estoy utilizando los mismos valores? Las fórmulas o el cálculo de la fórmula no es igual. ¿Por qué no me dan igual, chicos? ¿Tiene que ver el paréntesis? Sí, tiene que ver el paréntesis. También, ¿qué tiene que ver en las fórmulas? En el orden en que se ejecutan cada uno de los operadores. Entonces, mire, chicas, matemáticamente hay un orden en el que se ejecutan las operaciones. Entonces, por ejemplo, la primera operación que se ejecuta es la multiplicación, o sea, el signo asterisco. La segunda operación que se debe realizar es la división. La tercera operación que se realiza es la suma. Y la última operación que se realiza en una fórmula con varios operadores es la resta. Este es el orden en una fórmula con varios operadores. Pero siempre y cuando no tenga paréntesis. Es decir, que ¿qué hace Excel internamente? De acuerdo a este orden, Excel hace lo siguiente. Primero busca las multiplicaciones. Entonces miren que internamente Excel no hace este primer cálculo de resultado 1 más resultado 2. No, eso no lo hace. ¿Por qué? Porque primero debe hacer las multiplicaciones. Es decir, que a partir del igual, Excel salta a hacer primero las multiplicaciones. En este caso, miren, salta a hacer esta multiplicación que tenemos aquí. Luego, ¿qué hace? La división. Entonces, como no hay más multiplicaciones, de esta multiplicación única que hay aquí, salta y hace esta división. ¿Sí? Ojo lo que hace internamente Excel, que al ojo humano de nosotros no lo percibimos o no lo vemos. Porque esto lo hace en microdécimas de segundo. Entonces miren los saltos que hace para calcular una fórmula. Entonces, del igual, salta aquí a la multiplicación, salta a la división. Porque recuerden, debe llevar este orden. No hay más divisiones. Ahora, ¿dónde salta? A la suma. Pero resulta que en esta fórmula tenemos dos sumas. ¿A cuál de las dos sumas salta, chicas? ¿A dónde se regresa? ¿Aquí o acá? Recuerden que estamos llevando este orden. Pero como hay dos sumas, ¿a cuál de las dos se regresa para hacer el cálculo? ¿A esta primera o a esta de acá? ¿No saben? Bueno, mire, de aquí la división salta a esta primer suma. ¿Por qué salta aquí y no a esta acá? Según regla matemática, ¿sí?, de orden de los operadores, cuando hay más operaciones del mismo signo,
en este caso la suma, debe hacer primero la que está más cerca del signo igual. Entonces, como esta es la que está más cerca del signo igual, es la que sigue después de la división. Entonces, miren, se regresa a este salto acá al inicio. Y luego hace la otra suma. Entonces, de aquí, salta nuevamente aquí hasta la suma. No hay más sumas. Y por último, hace la resta. Entonces, de aquí, salta aquí. Entonces, miren todo lo que hace internamente Excel. Si ven esos saltos, entonces de aquí, salta multiplicación. De aquí salta división. De aquí se regresa a la suma. Sigue a la otra suma. Y por último, salta a la otra resta. ¿Sí? Eso es lo que hace internamente Excel. Y por eso es que las fórmulas no dan igual. ¿Listo? Entonces, eso en una fórmula sin paréntesis. Entonces, se ejecuta este orden de los operadores. Entonces, ahora, ¿cuál es el orden de ejecución en una fórmula con paréntesis? En toda fórmula matemática, cualquiera que sea, siempre está primero las operaciones que están entre paréntesis. ¿Sí? Siempre. Es decir, que tiene más importancia que este orden que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, en esta operación 2, ¿cuál sería el orden? ¿O cómo nos quedaría el orden luego de utilizarla con estos paréntesis? Entonces, mira, llega Excel desde el signo igual. ¿Sí? Busca primero dónde hay paréntesis. Y se da cuenta que hay dos paréntesis. Este de aquí y este de acá. Luego, ¿qué hace de ubicar los paréntesis? Primero, si en estos paréntesis hay otros paréntesis internos, porque puede haberlos. ¿Sí? Entonces, si hubiera otro paréntesis más interno que esto de aquí o que este de acá, entonces se ejecutaría primero la operación o las operaciones de esos paréntesis internos. Entonces, como para nuestro caso no tenemos paréntesis internos en ninguno de los dos casos, entonces, ¿qué prima entonces? La operación que está dentro de cada paréntesis. Entonces, en esta primera tenemos una multiplicación y en esta otra tenemos una resta. Entonces, ¿qué está primero? ¿La multiplicación o la resta? Entonces, por orden de los operadores, ya sabemos que primero está la multiplicación. Es decir, que en esta fórmula operación 2, lo primero que va a hacer es esta operación, que está aquí entre paréntesis, resultados por porcentaje 2. Es decir, que lo primero que va a ejecutar es la multiplicación. Sigue con el otro paréntesis, salta de este paréntesis a este otro. ¿Y qué hace? La resta. Entonces la resta nos quedaría, en este caso, en segunda posición. Listo. Como no hay más paréntesis, entonces vuelve y juega este orden de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este orden? Nuevamente, multiplicación, pero ya la hicimos. ¿Qué sigue? División.
Entonces, de este paréntesis que está aquí, la resta, salta a esta división. Es decir, que la división quedaría en tercer lugar. Y por último, ya haría las dos sumas. Y ya saben cuál hace primero. O sea que en cuarto lugar quedaría la suma. Entonces miren cómo quedaría el orden sin paréntesis y con paréntesis. Entonces, como es diferente este orden a este de acá, por eso es que los dos resultados de las dos fórmulas son diferentes. ¿Sí? Porque hace primero unas operaciones antes que otras. ¿Listo, chicas? Entonces, con eso ya saben cómo realiza internamente las operaciones Excel. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Sí? Porque cuando ustedes les pongan a interpretar alguna fórmula y tenga muchos paréntesis, donde ustedes ubiquen mal un paréntesis, la fórmula les va a dar errada. ¿Sí? Y se imaginan, por decir algo, ustedes hacer un cálculo, digamos, que las pongan a hacer una factura. ¿Sí? Y si ustedes ubican mal los paréntesis, entonces el resultado de esa factura puede aumentar como disminuir. Y eso va a depender de cómo se vayan a ejecutar los operadores internamente, que ya aprendieron cómo es que se ejecutan o cuál es su orden, con paréntesis o sin paréntesis. ¿Listo, mis chicas? Bueno, vamos a dejar hasta aquí en nuestra primera sesión de este pequeño repaso que hemos tenido de lo básico. Para la próxima sesión, entonces, terminamos toda esta partecita, vemos ya alguna de las temáticas nuevas y ya podríamos dejar nuestra primera práctica. ¿Hay alguna pregunta, duda o inquietud respecto a esto que acabamos de mirar? ¿Quedó claro hasta el momento, chicas? Profe, yo tengo una preguntita. Dime. Pues yo iba haciendo sus pasos que estaba en el resultado y me parecía valor. Entonces yo ahí como que siguió, que hay que practicar un Espera, poco. ¿qué pasa? Pero pues ahí estaba. Se te fue un momentico el audio y no te escuché bien toda la pregunta. Entonces, usted como profe, usted me puede hacer el favor de mandarme la grabación al grupo, ahí sí, al grupo que tenemos ahí, y yo voy a ensayar hasta tarde a ver cómo me va. Sí, claro. En la tardecita, ya llegando a la nochecita, ya les publico la esta, ¿vale? Es que ahorita a la una tengo otra sesión y entonces apenas culmine ya se las publico, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Pero bueno, chicas, ¿quedó claro? ¿Entendieron lo que es que explicamos en esta primera sesión? Sí, señor. ¿Recordaron? ¿Aprendieron nuevas cositas? Sí, señor. Bueno, eso es lo importante. Bueno, chicas, entonces para la asistencia, en el chat de la sesión, pónganme todas presente.
Se desconectaron, ¿cuántas? Dos se desconectaron, ¿no? Chicas, pongan presente en el chat para la asistencia. ¿Cómo, profe? En el chat de la sesión, pongan presente. Ahí ya sé que ingresaron a la sesión. Que siempre al final de la sesión, entonces me van a poner presente para la asistencia. Bueno, ya puso Jensi, Lucero, Alexandra, Dayana, las otras dos chicas que faltan. ¿Quién me falta? Me falta Paola Sarria. Porfa, pon presente. Giné, ya puso Giné. Bueno, entonces nuestra compañera no ha puesto. ¿Sí? Soy Fernanda, profe. Lo que pasa es que mi teléfono se me apagó, Ya. pero yo estaba. Bueno, pero de todas maneras, pon ahí tu nombre para saber. ¿Sí? Bueno, listo, chica. Entonces, ahora sí vamos por terminada nuestra primera sesión. Espero pues que hayan aprendido nuevos conceptos. ¿Está bien el ritmo, chicas? ¿O vamos muy rápido? Profe, a mí me pareció bien, o sea, explica despacio y además pues que graba la clase para uno después practicar, porque a veces se le olvida cualquier cosa, entonces ya mira la Sí, claro. grabación y va aprendiendo. Bueno, entonces estamos bien en el ritmo. Listo. Entonces es el que vamos a siempre a tomar ese ritmito así, despacio, y vamos a ir explicando todo paso a paso pues, para que ustedes puedan entender. Bueno, chicas, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces damos terminada la sesión del día de hoy. Y esperando pues que para la próxima pues ya estén todas completas para que así no se me atrase. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Desearles una feliz tarde, un feliz día, feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días, chicos. Recuerden, 10:30. Bueno, Muchas gracias, gracias. profe. Hasta luego. Bueno, hasta Gracias. luego, chicas. Gracias, profe. Que esté bien. Hasta luego Profe, el link igualmente. de la grabación de la clase nos lo envía al grupo. Sí, claro, al grupo de WhatsApp. Bueno, mil gracias. Bueno, pues.